Hola chicos, bienvenidos a este video sobre los ángulos giros, aquellos ángulos que son mayores a 360 grados en razones trigonométricas. Veamos cómo trabajar con estos ángulos. Veamos un ejemplo. Si un ángulo alfa mide, por ejemplo, 1125 grados, estamos hablando de medidas sexagesimales, recibe el nombre de giro ya que supera los 360 grados. Y la pregunta es, ¿a qué cuadrante correspondería un ángulo que mide 1125 grados? Para saber en qué cuadrante cae este ángulo giro, que mide más de 360 grados, lo que hacemos es dividir esta medida entre 160 para saber cuántas vueltas completas hace esta medida y se considera el residuo como el ángulo final al que correspondería, ¿verdad? Y con este residuo también sabemos dónde cae este ángulo, si cae en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Bueno, fíjense que 1125 al dividir en 360 da como cociente 3, pero da un residuo de 45. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso se considera que el ángulo 1125 corresponde a un ángulo de 45 grados con respecto al primer cuadrante, ya que el residuo nos indica dónde cae, ¿sí? Entonces, veamos la fórmula general que se aplica. Cuando tenemos entonces un ángulo que mide más de 360 grados, lo que hacemos es siempre dividir la medida del ángulo por 360 para saber el número de giros que hace este ángulo. Y lo que se considera es el residuo, ¿sí? Que es el que puede ser cualquier valor que puede ir entre 0 hasta menos de 360. Por lo tanto, el ángulo alfa, que es nuestro ángulo en forma genérica, puede caer en cualquiera de los 4 cuadrantes, ¿sí? Veamos un ejemplo. Seno de 1650, si tenemos que reducirlo al primer cuadrante, ¿cómo haríamos el procedimiento para ir sacando los ángulos correspondientes a este? Entonces, para empezar, 1650 es un ángulo giro. Entonces tenemos que dividir por 360, cabe a 4, o sea, 4 es el cociente y como es una división inexacta, el residuo es 210. Quiere decir que 1650 es un ángulo giro que cae en el tercer cuadrante. Al aplicar entonces en la reducción, podemos escribir el equivalente de que seno de 1650 es igual a seno de 210 grados. Ahora lo que procedemos a hacer es la reducción de este ángulo al primer cuadrante. Cuando está en el tercer cuadrante y queremos pasar al primero, lo que hacemos es restar al ángulo 180 grados. Pero recordemos que el seno es negativo en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la fórmula sería menos seno de 210 grados menos 180. Y esto equivale a menos seno de 30 grados. Que eso da como resultado final, ya que seno de 30 es un medio, sería el resultado final menos un medio. ¿Cómo nosotros podemos comprobar, de que este resultado es correcto? Simplemente ustedes pueden aplicar este cálculo en una calculadora, hacen seno de 1650 grados y van a obtener el mismo resultado. O sea, ¿cuál es la finalidad de este ejercicio? La finalidad de este ejercicio es, primero, identificar cuál es el ángulo correspondiente a este ángulo giro en alguno de los 4 cuadrantes. Luego hacer la reducción de dicho ángulo si cae en el segundo, tercero o cuarto al primero y escribir cuál sería la función correspondiente con el signo que corresponde de acuerdo al cuadrante en el que cae dicho ángulo. Veamos otro ejemplo, coseno de 510 grados. 510 grados es una vuelta y un poco más, que sería el residuo 150. Entonces estamos hablando de un ángulo que pertenece al segundo cuadrante, ¿sí? El coseno es negativo en el segundo cuadrante. Entonces haciendo la reducción sería menos coseno de 180 menos 150. Pues recuerden que para reducir un ángulo del segundo al primero, restamos de 180 grados. Es como hallar el suplemento de dicho ángulo, ¿sí? Y ahí nos queda menos coseno de 30 grados, que es igual a menos raíz de 3 sobre 2.
Bueno, para finalizar, algunos ejemplos que se podrían dar de ángulos mayores de 360. Por ejemplo, cuando tenemos coseno de 410, al reducir al hacer el ángulo giro, nos cae esto directamente a equivalente a 50 grados. Entonces ya no tenemos más que hacer una reducción, sino simplemente sacar el equivalente de este ángulo giro. El segundo cuadrante tenemos este ejemplo, 480 dividido 360 nos da como residuo 120. Cae en el segundo cuadrante, entonces la fórmula era 180 menos el ángulo para reducirlo, y como estamos hablando del coseno, el coseno será negativo, va a ser menos coseno de 60 grados. Si tenemos seno de 585 grados, 585 grados dividido 360 sería igual a seno de 225, que es el residuo de dicha división. 225 está en el tercer cuadrante, entonces la fórmula sería menos seno de 225 grados menos 180, porque para reducir del tercero al primero, lo que hacíamos era restarle 180 grados a dicho ángulo. Y como el seno es negativo en el tercer cuadrante, entonces equivale a menos seno de 45 grados. Y por último, si tenemos un ángulo como este, tangente de 1360, al hacer la división por 360 grados, el residuo es igual a 280 grados. Y 280 grados es un ángulo que pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa, por lo tanto será menos tangente del ángulo reducido, que en este caso es 360 menos el ángulo, y nos queda entonces igual a menos tangente de 80 grados. Espero que esta explicación breve haya sido útil para ustedes para entender un poco más acerca de los ángulos mayores a 360 grados.